Suponiendo que se tienen que simular fuentes trifásicas en Y o en delta, podemos usar dos opciones. Una de ellas es generar la fuente directamente, una fuente trifásica en el simulador. En este caso se le da la frecuencia del valor RMS y de una vez nos genera las tres líneas, en este caso la conexión en Y y la conexión en delta, las dos. O se pueden tener las fuentes de una vez, digamos, armadas, como pues se armarían con fuentes monofásicas. Inicialmente vamos a usar las fuentes que no están armadas, prearmadas, para entender un poco cómo funcionan estos elementos. Voy a girar entonces para la fuente en estrella, porque me va a quedar más sencillo hacer las configuraciones de los elementos. Bueno, aquí podría dejarlos acá. Voy a cambiar el valor de una vez, el valor pico y el valor de la frecuencia. Y voy a copiar y a pegar la fuente directamente. La segunda fuente que yo tengo acá, voy a cambiar su ángulo de fase y voy a usar 120. Y para la tercera, pues voy a usar 240. Esto quiere decir que tendría yo escribí 240 y el mismo software la cambió a 120. Tendría en este orden una secuencia negativa. Para que esta fuera entonces secuencia positiva, tendría menos 120, 60 y 120 en la tercera, que me permitiría tener una secuencia positiva. Nuevamente, pues la idea es hacer la conexión de un punto común, que sería o actuaría en este caso como el neutro de una onda, pero para el simulador, para efectos de la simulación, necesito un nodo de tierra. Eso quiere decir que ese neutro, en últimas, lo voy a referenciar a 0 voltios. De ahí ya tendría entonces mis tres ondas. Vamos un poquito más. Bueno, me tocará colocar unos elementos resistivos para poder hacer la conexión y poder hacer la simulación. Números de 1 kilo ohmio. Voy a colocarlas en otro orden. 3, 2, 1. Para efectos prácticos aquí de que no se me crucen cables, voy a colocar este cable de la fase 1 a la resistencia 1, no es más, este cable a la resistencia 2 y este cable a la resistencia 3. Pude haber hecho cualquier otra conexión. La carga que estoy conectando también está en Y. Eso quiere decir pues que la puedo conectar directamente en todos los puntos finales de esas resistencias al punto común, que sería esta tierra que está acá. Ya podría simular, al igual que con las anteriores elementos, pues voy a tener que colocar elementos de medición de tensión para mis tres ondas de tensión. No vale la pena colocarlas acá porque es la mismo nodo, entonces pues simplemente voy a observarlas. Ahora, nuevamente tengo que ver si el trigger single o el trigger auto o el trigger normal me funcionan para detener esa visual de las ondas. Y tengo que configurar nuevamente los valores acá. Voy a usar 2 milisegundos por división. Y yo sé que voy a trabajar desde menos 180 voltios hasta 180 voltios. Y tendría entonces mis tres ondas empezando con la 1, siguiendo con la 2 y siguiendo con la 3. Si hubiera usado acá 120 positivos y acá menos 120,
Al simular, la azul clara y la azul oscura van a estar intercambiadas. Simplemente esa es el intercambio entre las dos. Ya si quiero ver entonces la corriente que va por el elemento, es la corriente instantánea. Como es una conexión Y-Y, la corriente de línea es la misma corriente de fase, entonces pues voy a observar también tres ondas de corriente. No me está asignándole un color. Bueno, de pronto cuando simule. No, aquí sí ya lo asignó. Ah, no, sí, le asignó el color gris. Es que no entendía yo qué color le estaba asignando. Y pues tengo entonces unas ondas de corriente que están en fase, la gris con la verde, la azul oscura con la fucsia y la azul clara con la rosa. Entonces tendría las tres tensiones y las tres corrientes sobre esos elementos para una fuente de corriente alterna eh, conectada en Y. Pero si necesito conectarla en delta, necesito hacer una conexión de la fuente en delta, pues voy a hacer el mismo esquema que tengo de estos tres elementos. Sin embargo, pues voy a conectar, voy a copiarme esta fuente y las conexiones que voy a tener no van a tener una referencia y van a poner un poco de problema a la hora de simularla. Para eso me toca colocar una referencia en algún punto. Entonces voy a conectar esas fuentes, son las, de hecho pues yo debería haber copiado más bien ya de una vez las que están desfasadas, ¿cierto? Y las conexiones entonces irían inicio de una fuente con el final de la siguiente, inicio de una fuente con el final de la siguiente e inicio de la última fuente con el final de la primera fuente. Ahora, la carga, puedo colocar esas mismas tres resistencias, pero aquí es donde voy a conectarme entonces esa carga con la referencia para que yo tenga posibilidad de tomar alguna medición. Vamos a ver si nos la permite simular, si no hace ninguna señal extraña. Y de aquí tendría entonces la línea 1 a la línea 2, la línea 2 a la línea 3 y la línea 3 a la línea 1, que correspondería a las tensiones de línea, por ejemplo, en una conexión en Y, si conectara una conexión en delta a una fuente en delta, una carga en Y a una fuente en delta. La simulación nos pone acá que hay un lazo de voltajes entre 4, 5 y 6 que no le permite o que no permite desarrollar esa simulación, y en ese sentido entonces pues vamos a tener un inconveniente porque no hay una referencia que me permita pues tener esa configuración adecuadamente. Para esa fuente entonces no voy a poder tomar esa simulación directamente y tendría que usar algo digamos como más elaborado ya, y es el caso de esta fuente que ya viene configurada en delta. Ahora, si yo lograra colocar la referencia de tensión
de 0 voltios acá, ¿qué va a pasar entonces con este punto? Que tengo la referencia 0 contra alguna de esas líneas y va a haber un cortocircuito de línea a esa tierra que está. Entonces, si yo tomara estas tierras que están acá en mi simulación y las borrara y solo dejara esta referencia, voy a seguir teniendo ese loop que está acá. No voy a poder hacer esa simulación siempre y cuando pues tenga activa la otra fuente que está arriba y adicionalmente tenga esta referencia. Voy a borrar esta referencia, voy a poner una referencia en algún lado porque el circuito no me va a dejar simular si no tengo referencias y voy a intentar la simulación nuevamente. No, bueno, en este software no lo voy a poder desarrollar directamente, entonces, o bueno, no sé cómo hacerlo en este momento, tendré que consultar y si es el caso la siguiente semana lo revisamos. Sin embargo, pues yo puedo tomar una fuente que ya viene en delta y desarrollar las conexiones directas. Voy a conectar en este orden para que no se me crucen cables. Y si se dan cuenta no tengo ninguna referencia acá. Voy a usar la referencia de tierra acá. Y voy a simular. Efectivamente esta fuente no nos va a poner ningún inconveniente. Normalmente una fuente de tensión en delta es la salida de un transformador que está conectada a sus bobinas en delta. No tiene ningún punto de referencia. Lo podríamos hacer con un transformador trifásico o acoplando 3 transformadores monofásicos. Para ese idea, entonces, pues si yo mido esta tensión contra este punto, voy a obtener el voltaje de fase. En mi fuente en delta, pues tendría, vamos a verlo acá, nuevamente sería menos 180 a 180. ¿Sí? Voy a colocar las 3 tensiones que yo tengo acá y tendré mis 3 tensiones. Esas tensiones tienen una tensión máxima acá de 97 voltios. Sin embargo, esta tensión 120 RMS me la está marcando entre línea y línea. Eso quiere decir que entre línea y el punto neutral de esta carga voy a tener esa tensión de 90 y algo, que sería 120 dividido raíz de 3. En este caso, esta fuente no es coherente con lo que nosotros conocemos como esta fuente, que es la fuente de Y, que es la que nos llega a las instalaciones normalmente, a la salida de un transformador delta Y en cualquier acometida. Entonces voy a tomar una fuente trifásica en Y. Bueno, voy a hacerlo en otro circuito. Guardemos este y hagamos una fuente Y únicamente. Puedo hacerla así manualmente o puedo usar la fuente que está acá. Yo preferiría usar la fuente que ya está conectada, pero pues era interesante hacer la conexión de las 3 fuentes monofásicas. Entonces me voy a mi nuevo circuito, voy a borrar todo lo que tengo por acá. Voy a dar solamente la carga y vamos a usar entonces una fuente que ya está hecha, que es la fuente
nosotros voy a dejar la Tierra, efectos prácticos del simulador. Para nosotros el neutro y la Tierra van a ser dos conectores diferentes, ¿sí? Sin embargo, para el simulador pues voy a dejar ese nodo de Tierra igual a ese punto neutral, porque si no el simulador no va a tomar ninguna referencia. En ese sentido entonces pues ya tendré, supongamos, la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Voy a mover esto un poquito al lado izquierdo. No, también tocaría. Bueno, no vamos a la desventaja de este simulador es que no puedo moverme mucho. Yo ya tengo un elemento conectado en Y a esta fuente conectada en Y. Si yo tomo las diferencias de potencial en cada una de estas resistencias, pues voy a tener las señales de voltajes de fase o tensiones de fase, ¿sí? Pero como es un sistema al cual yo me puedo conectar también entre líneas, yo voy a tener la posibilidad de tener diferencias de potencial entre líneas, y para medirlas en este software necesito colocar una tensión de referencia. En este caso pues yo voy a tomar, por ejemplo, la referencia en 2, la referencia de 3, estos voltajes de referencia y la referencia de 1. Esas tensiones de referencia las voy a usar para poder medir las tensiones de línea. Entonces voy a medir la tensión de línea 1 con respecto a 2, la tensión de la línea 2 con respecto a 3 y la tensión de la línea 3 con respecto a 1. Cuando yo le dé play, normalmente pues se van a ver las mismas tres ondas que están acá. Sin embargo, entonces yo sé que cada uno de estos, ¿cierto? Lo puedo colocar con respecto a alguna señal que está ahí, ¿sí? Entonces voy a tomar como referencia, sino que no me acuerdo cómo era, para acá un momentico. La amarilla es la 3, no, la moradita, que está acá. La amarilla, los cursores. Ah, ya. Entonces, el trigger, cursores, las opciones del simulador, o a ver, no me acuerdo cómo era. Sé que aquí puedo medir con respecto a esas referencias, pero no me acuerdo cómo. Ver acá. Ah, sí. Entonces al seleccionar el cursor, ya me acordé, seleccionar el cursor que yo necesito, en este caso el moradito, lo voy a colocar con respecto a la referencia, no me acuerdo cuál, a la referencia 1. Voy a tomar el moradito con respecto a la referencia 1, voy a tomar el naranja con respecto a la referencia 2, que sería la línea 3, y voy a tomar el último, que sería este amarillo, con respecto a la referencia 3, que sería la línea 1. Cuando vuelva a simular, entonces voy a observar las tensiones de línea y las tensiones de fase. En este caso, pues ya el valor máximo no va a ser 170, sino el valor máximo va a ser la tensión de línea. Y voy a ver las ondas correspondientes a línea, que sería
línea 1, línea 3 a línea 1, línea 2 a línea 3 y línea 1 a línea 2. Y ahí tendría entonces 1 a 2, 2 a 3, 3 a 1. Ahí tengo la resta, digamos, entre las dos ondas, entre los dos puntos de referencia, y podría tener entonces lo que correspondería a donde se conectaría una carga en delta. Ahora, si necesito conectar una carga en delta, posiblemente pues la forma más práctica de hacerlo sea conectando los elementos directamente a las líneas. Entonces, por ejemplo, corramos un poquito esto para acá. Y voy a conectarme esta 6, se va a conectar a la línea 1. Creo que voy a tener que borrar estos voltajes de acá para poderme observar bien lo que estoy haciendo. Voy a conectar la línea 2 y voy a conectar la línea 3. Hasta ahí es la misma conexión que tenía del otro lado. Sin embargo, voy a conectar el final de esta resistencia con el inicio de esta. Quiere decir que la estoy conectando a las mismas líneas que están en el otro lado. O sea, esta resistencia 2 está conectada entre 2 y la línea 3. Esta está conectada entre la línea 1 y la línea 2. Y por último, esta de acá está conectada entre la línea 3 y la línea 1. Esa carga ya me permitiría simularla. No hay ningún inconveniente ahí. Este es el voltaje que tiene cada una de estas resistencias. Y podríamos observar, por ejemplo, la comparación que habría entre la corriente de fase, colocamos la 1, me puso aquí un error. Me imagino que ya me pasé de, de que de la cantidad de elementos que hay en el circuito, pero pues de pronto ya se confunde un poco a la hora de trabajar con tantos datos. Bueno, no me dejó acabar de simular esa parte, pero pues es la idea, de pronto en la clase lo podemos hacer más, de manera más fácil. Eso sería todo.